Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la tercera clase asincrónica de teoría de Auditoría 1 y vamos a trabajar en este encuentro con el modelo de estudio del control interno administrativo operante según el modelo COSO, ¿sí? El modelo COSO es un modelo internacional, nace en Estados Unidos a consecuencia de un escándalo financiero con unas empresas que tras quebrar arrastraron a la bolsa de valores de Estados Unidos, causando una gran debacle financiera en todas las cotizantes y en otras empresas que aún no siendo cotizantes tenían negocios con las que cayeron en la bolsa. Entonces, esta situación obviamente causó estragos en las economías, no solo la norteamericana, sino también a nivel global. Entonces, ante esta situación tan indeseable, se reunieron organizaciones del sector privado y profesional de Norteamérica y dieron creación a lo que hoy conocemos como el modelo COSO. Existen actualmente varias versiones del modelo COSO. Nosotros vamos a estudiar en este curso solo la versión número 1, porque obviamente en el tiempo que tenemos disponible para estudiar la materia, que son 3 clases nada más, no se podría pretender estudiar todas las versiones del modelo COSO, ya que no nos permitiría avanzar con el resto de los temas que nosotros tenemos que completar. Y por ese motivo vamos a arrancar con el modelo COSO 1 y para eso vamos a recurrir a las diapositivas de los dos mapas conceptuales que ustedes ya tienen disponible en la plataforma desde el inicio de la semana. Entonces, la metodología de trabajo, ¿cuál es? Desde el inicio de la semana ustedes tienen el material teórico desarrollado, deben leerlo y al ver esta clase ustedes deberían estar cerrando los conceptos que estudiaron o que leyeron en el material teórico y de esa manera avanzar con los contenidos que cada mapa conceptual posee. Por semana tienen 2 mapas conceptuales, uno que es teoría pura y otro que es la teoría aplicada a un caso de laboratorio, que en este caso estamos trabajando con una empresa que se llama Tiramisu Sociedad Anónima. Entonces, metodológicamente, ¿cómo van a avanzar en el aprendizaje? Primero leo solo el material que está dado por 2 mapas conceptuales, uno teórico 100% y uno que recepta la teoría del material anterior en el caso práctico. Y después de eso vemos el video de la clase teórica asincrónica que se sube al final de cada semana. Y así vamos avanzando con los temas. Dicho esto y aclarada la metodología por algunos mensajes que hay en los foros, vamos a adentrarnos directamente en lo que es la diapositiva, ¿sí? Ahí estoy compartiendo pantalla y tienen allí ustedes lo que es la filmina esperen un segundo.
perdón. Ahora sí, vamos a compartir. Ahí está visible en la pantalla el primer material didáctico que le corresponde esta semana, que es el número 5, ¿sí? ¿Qué vamos a decir de esta primera placa? De esta primera placa vamos a decir que en el servicio de aseguramiento contable de auditoría interna, nosotros vamos a iniciar el conocimiento y la evaluación del cliente aplicando dos modelos de estudio del control interno administrativo operante. Obviamente, como nosotros somos prestadores de un servicio de aseguramiento contable, estamos fuera, por eso las líneas estas que indican que estamos fuera de la organización que tiene obviamente un control interno administrativo operante, con la cual pone en funcionamiento y se desempeña en el sector económico en el cual actúa. Bien, vamos entonces con el primer modelo que hemos abordado, es el modelo de estudio del control interno administrativo operante, que está desarrollado en el informe número 5 del CECIT-FACSE, que se llama Manual de Auditoría. Este modelo, que nosotros le decimos modelo argentino, en realidad no es así, no es el modelo argentino porque fue creado por los argentinos, sino que fue el modelo que recepta este manual de auditoría de la FACSE para guiar en su labor a los auditores externos. Pero como la auditoría es una técnica profesional de control externo y que metodológicamente tiene instancias, fases y etapas que son asimilables tanto en lo que es la auditoría contable externa como la auditoría contable interna, en lo que hace al conocimiento y evaluación del control interno administrativo operante, tanto para auditores externos como para auditores internos, nos sirve la herramienta que nos proporciona el informe número 5 del CECIP. Y por lo tanto, en función de ello, ¿qué es lo que hacemos? Hemos estudiado este modelo, identificando cada uno de sus componentes, en los cuales partimos obviamente del objeto del control, que ustedes ya saben que va a ser el objeto que nos va a guiar en esa primera labor de conocimiento, y que va a tener que ver con las dificultades que tiene esa empresa y que la alejan del cumplimiento de sus metas, de su misión y de su visión, y que obviamente debo rankear o debo priorizar a través de un ranking de prioridades según la peligrosidad de cada una de estas fallas. Después empezamos a desandar el camino entre el sistema operante, que siempre va a ser el cliente, el grupo activante, que es el que ha iniciado la convocatoria para la labor de auditoría interna, es quien la ha propiciado, el que ha tomado la iniciativa. Después tenemos el grupo de control, que es justamente el que tiene la responsabilidad dentro del área de la estructura organizativa donde está ubicada esta falla que le da materia al objeto del control, y en función de lo que acabamos de ver, tenemos los sensores, que son aquellos documentos o registros, ya sea físicos o digitales, en los cuales se
ha realizado el contrarrollo de las operaciones en las cuales se ha producido la falla. El objeto de control sería representativo de lo que nosotros hemos estudiado como rollo y los sensores serían lo representativo del contrarrollo o resguardo o reflejo de del objeto del control y de cómo han interactuado en ese objeto de control estos tres elementos que hemos analizado previamente. Una vez que el contador ha completado este modelo según el informe 5 con relación al control interno administrativo operante de su cliente en función de cada una de las fallas o incorrecciones según el ranking de peligrosidad, habrá confeccionado tantos esquemas del informe 5 como tantas fallas o incorrecciones ranqueadas por su peligrosidad haya identificado en su labor de conocimiento y evaluación del control interno administrativo. Una vez que ya ha hecho esa labor, vamos a pasar a estudiar el modelo COSO y lo vamos a aplicar a nuestro cliente. Para eso tenemos que identificar cuáles son los componentes, cuáles son los objetivos y cuáles son los niveles a los cuales le atraviesa o le imprime su dinámica este control interno según el modelo COS. Y ambos modelos, tanto el modelo del informe número 5 como el modelo del informe COSO, tienen la utilidad para el contador que está haciendo el conocimiento y evaluación del control interno administrativo de su potencial cliente, es que les permite a los contadores organizar su tarea, poder comprender cuál es la dinámica de esa organización a la cual están conociendo, poder identificar cómo se compone internamente, cuáles son sus actividades, cuáles son las normas que las rigen, tanto las normas internas como externas, cuál es la dinámica de sus distintos protagonistas y actores según el nivel de la estructura en el cual se desempeñan, ya sean los niveles inferiores o asalariados, los niveles de mando medio como las gerencias y las jefaturas de sectores, los niveles de mando superiores que vendrán dados por la gerencia general, por los directorios y obviamente el nivel superior que está dado tanto por la alta dirección como por los dueños o propietarios del capital de esa organización a quienes responden todos los niveles inferiores, ¿sí? Una vez que comprendemos cuál es la composición que tiene el modelo COSO, debemos comprender también a qué responde su formato. Fíjense que es un cubo 3D. Y también hay algunas representaciones gráficas que lo realizan a través de una pirámide, ¿sí? 3D. En todo caso, lo que nosotros tenemos que entender es que tenemos una base en la cual se apoya esa figura geométrica 3D, ya sea un cubo o ya sea una pirámide, que va ascendiendo y que en ese ascenso atraviesa a los tres objetivos que debe cumplir todo control interno administrativo que se precie de eficaz, de óptimo, y que todos los actores de esa organización
en sus distintos niveles jerárquicos, tienen una cuota de responsabilidad en cómo funcione ese control interno administrativo operante. Presentados ambos modelos que hemos estudiado hasta ahora, hoy vamos a estudiar el modelo COSO, antes ya estudiamos el modelo que nos propone el informe de número 5 del CECIT. Debo decir que ambos modelos están basados en el enfoque sistémico o en el enfoque según la teoría de los sistemas, en donde cada uno de los componentes del control interno administrativo operante influye e incide en los demás, y en la medida de que cada uno de esos componentes tenga un buen desempeño, va a aportar al buen desempeño de la organización considerada en su conjunto. ¿Qué significan las siglas COSO? Como ya les indiqué previamente, estamos hablando de un modelo que se ha originado en Estados Unidos y cuya denominación, obviamente, está hecha en lengua inglesa, en lengua anglosajona. Entonces hay que entender cuáles son los significados de cada una de las siglas que componen la palabra COSO. En su traducción al castellano tenemos que estamos hablando de un comité de organizaciones patrocinantes de lo que se conoció como la Comisión Treadway en el año 1992. La traducción al castellano sería organizaciones patrocinantes de la Comisión Treadway. El modelo COSO, entonces, como ya habíamos visto, es un esquema, es un marco de referencia, ¿sí?, que nos está mostrando cómo debería ser un adecuado control interno administrativo. Fíjense que este modelo permite orientar al control interno administrativo de nuestros clientes hacia el funcionamiento óptimo. Como lo sugiere la palabra modelo, es algo a lo cual aspiramos a parecernos, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un modelo de control interno administrativo operante, nosotros tenemos que conocer y evaluar el control interno de nuestro cliente y asesorarlo para que pueda implementar medidas superadoras que lo lleven a parecerse cada vez más al control interno administrativo operante propuesto por el modelo COSO, ¿sí? Entonces, es muy importante estudiar este modelo porque es nada más y nada menos que el modelo que recepta el marco integrado para la práctica de la auditoría interna a nivel global y que a nivel local es el que está adoptado por el Instituto de Auditores Internos de Argentina. Entonces, todos los contadores que se dediquen a la práctica profesional de la auditoría interna deben observar en sus clientes el grado de aproximación de apego al modelo COSO, ¿sí? ¿Quiénes fueron estas 5 organizaciones privadas y profesionales de Estados Unidos que diseñaron el modelo COSO? Lo tienen en pantalla. Asociación Americana de Contabilidad, Instituto Americano de Contadores Públicos, ejecutivos de finanzas internacionales, porque acuérdense que el modelo COSO nace después de un escándalo financiero en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el Instituto de Auditores Internos, que es el instituto del cual forma parte también como miembro el Instituto
de Auditores Internos Argentinos y la Asociación Nacional de Contadores, que hoy se llama Instituto de Contadores Administrativos. Y esto quiero resaltar, este Instituto de Auditores, de Contadores Administrativos, les está mostrando cómo en Norteamérica la práctica de la contabilidad está unida simbióticamente a la práctica de la administración. Por eso la importancia que tiene justamente en el diseño del control interno administrativo operante esa relación simbiótica entre los hechos económicos, la contabilidad y la administración, que también estudiamos en clases anteriores. Vamos a entrar de lleno a el estudio del modelo COS. Fíjense ustedes que el primer elemento que vamos a abordar, el primer grupo de elementos que vamos a abordar, tiene que ver con los objetivos del modelo COS. Los vemos gráficamente representado en el eje de las ordenadas, en el cubo 3D o en la pirámide 3D. Fíjense, el primer objetivo tiene que estar relacionado con las operaciones. ¿Pero qué de las operaciones? Tiene que verificarse que el funcionamiento del control interno administrativo operante esté orientado a la eficacia y a la eficiencia de las operaciones. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de eficacia, estamos diciendo que las operaciones se hagan como se deben hacer para lograr los objetivos y que si se producen anomalías en esa operación, sea el propio control interno el que las detecte y el que las corrija. Eso tiene que ver con esto de mecanismos detectivos y mecanismos correctivos. El propio control interno debe ser capaz de manera espontánea de detectar las incorrecciones en las operaciones que se están llevando a cabo y de adoptar las medidas tendientes a corregirlas y evitar su repetición a futuro. En lo que hace a la eficiencia de las operaciones, estamos hablando nada más y nada menos que de maximizar las utilidades minimizando los costos. Ustedes como futuros contadores públicos saben que siempre debemos hacer la evaluación costo-beneficio en todo lo que nosotros asesoramos. Por lo tanto, a nuestro cliente también le tenemos que hacer ver que hay una manera de operar con el menor costo posible para maximizar los beneficios. Ese es el objetivo número 1, ¿sí? El objetivo número 2 de todo modelo de control interno, de todo control interno, mejor dicho, en función de este modelo COSO, es que la información financiera sea confiable. ¿Qué significa eso? Como yo les expliqué el sentido de la palabra control, control implica que hay una comparación, una confrontación entre un hecho, un acto, una operación de la realidad y su resguardo tanto documental como registral. Entonces, podríamos decir que la confiabilidad de la información financiera podría representarse de manera gráfica o de manera simbólica, como si fuese un espejo. Es decir,
En la medida que el espejo refleje con mayor grado de fidelidad las operaciones reales de la empresa, mayor va a ser el grado de confiabilidad que esa información contable tenga. En la realidad de los hechos, ustedes saben que lamentablemente por distintas causas, la contabilidad no es un reflejo fidedigno de las operaciones que está mostrando. Es decir, no existe una paridad altamente confiable entre el rollo y el contrarrollo. Sin embargo, nosotros como contadores públicos debemos asesorar al cliente para que se logre el mayor grado de confiabilidad entre los hechos y los actos y las operaciones que realiza un ente con la información financiera que las refleja y las representa en el producto final, sobre todo de ese sistema de información financiera o de subsistema de información financiera que son los estados contables. El tercer objetivo que debe cumplir todo control interno que se precie de óptimo es que se cumplan las normas. Y ustedes dirán, ¿qué tipo de normas? Todas las normas, tanto las normas internas con las cuales opera esa empresa, tanto las normas internas con las cuales opera la empresa, como también las normas externas que son de aplicación obligatoria en ese ente. Entonces, pasando en limpio, el modelo COSO de control interno administrativo operante indica que ese control interno va a ser óptimo cuando cumpla en todas sus operaciones estos tres objetivos. ¿Cuáles son los tres objetivos? Eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las normas tanto internas como externas que son de aplicación en ese ente. Bien, vamos ahora a ver el otro grupo de componentes de este modelo COSO que está ubicado en este eje de profundidad, ¿sí? O eje 3D, que son los distintos niveles de la organización y que en el cubo los vemos representados aquí. Acá dice unidad A, unidad B, que en realidad son gerencias, sectores, departamentos, ¿entienden? Desde el nivel inferior, que son los asalariados, son los asalariados que están dentro de cada una de las áreas que componen esa empresa. Después vienen las jefaturas intermedias, las gerencias operativas, la gerencia general y la alta dirección, que según el tipo de ente será, por ejemplo, en una sociedad anónima el directorio, en una sociedad de responsabilidad limitada la gerencia, y en una empresa unipersonal o en una SAS, por ejemplo, que son los más comunes, será el propio dueño o propietario del capital de esa entidad. Y acá lo importante de los niveles del CIAO es que ustedes tienen que saber que cuando identifican las áreas responsables, líneas de mando y subalternos, todos ellos tienen su cuota de participación en el buen funcionamiento de este control interno administrativo operante. Obviamente no va a ser la misma responsabilidad de un asalariado a la responsabilidad que tiene, por ejemplo, el presidente del directorio. Eso es lógicamente claro que no es la misma cuota de responsabilidad. Ahora bien, todos tienen en función
de la labor que cumplen una cuota de responsabilidad y debe ser evaluada esa cuota de responsabilidad en el efectivo cumplimiento de las tareas, obligaciones y deberes que cada uno de los actores posee en la empresa. Gráficamente, los niveles del control interno administrativo operante se representan a través de una herramienta de la administración que se llama organigrama. Y por último vamos a entrar a los componentes de este modelo COSO que están en el eje de las ordenadas, ¿sí? Acá tenemos a los componentes y vamos a empezar a estudiarlos de abajo hacia arriba. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque en la base está el cimiento sobre los cuales descansa la organización toda. La organización en su conjunto descansa sobre esta base que se llama ambiente de control. Hacia arriba, cuando vamos elevándonos en los componentes, vamos viendo que el resto de los elementos van cubriendo a menores, en menor grado de, perdón, en mayor grado de detalle en lo que estoy evaluando. Acuérdense que en todo momento yo tengo que tener esta relación entre este modelo y este modelo. Entonces, el ambiente de control afecta a absolutamente todos los subsistemas que componen al sistema operante. A medida que voy subiendo hacia arriba en los componentes, me voy a ir yendo a concentrar en el objeto de control, ¿sí? Eso quiero que lo tengan en cuenta y por eso es tan importante analizar juntas ambas herramientas. Cuando estoy hablando de ambiente de control, estoy hablando del sistema operante en su conjunto. Cuando estoy hablando de evaluación de riesgos, estoy haciendo el análisis de los riesgos que afectan a este sistema operante, pero que ya le hice un ranking de peligrosidad. Yo como contador público tengo la mirada objetiva, escéptica, profesional y externa que me permite detectar cuáles son los riesgos que han afectado a esa empresa y los voy a rankear con su ranking de peligrosidad, ¿sí? Es decir, que ya voy viendo grupo activante y voy viendo grupo de control. Cuando yo veo actividades de control dentro del control interno administrativo operante, ya me voy a estar focalizando en cada grupo de control y cuál es el desempeño que ha tenido dentro de la organización. Cuando estoy viendo información y comunicación, ya estoy viendo cómo se está relacionando ese grupo de control con los demás sistemas, perdón, con los demás subsistemas de esa organización y voy a estar viendo cómo informa y cómo comunica sobre su gestión. En este peldaño de información y comunicación, uno de los ladrillitos es el subsistema de información contable, pero no es el único ladrillito. También hay otro ladrillito que se llama subsistema de información extracontable. El auditor interno mira ambos. El auditor externo se focaliza en el subsistema de información contable únicamente, ¿sí? Esa es otra diferencia. Y cuando ya llego al último peldaño del modelo COSO, estoy hablando del monitoreo y acá hay que agregarle y supervisión, ambas funciones. ¿Por qué? Porque voy a
entrelazar la labor de supervisión que hace cada grupo de control con la labor de monitoreo que hace el grupo activante reportándole a los dueños de este sistema operante. Entonces, fíjense ustedes qué importante mirar ambos modelos en simultáneo. ¿Por qué? Porque este me va a permitir llegar al ranking de peligrosidad de las fallas o incorrecciones que afectan a este sistema operante y este me va a permitir identificar dentro de todos esos elementos de este modelo cómo juega el ambiente de control, cómo juega la evaluación de riesgo, cómo juega la actividad de control, la información y comunicación, el monitoreo y la supervisión y cómo eso afecta al cumplimiento de estos tres objetivos y cómo juega en los distintos niveles de la organización. Una vez que hemos analizado ya los elementos teóricos que ustedes los tienen en esta primera grupo de diapositivas del material teórico número 5, del mapa conceptual 5, vamos a pasar al mapa conceptual número 6, que ya es la aplicación en el caso del laboratorio que estamos estudiando, que es la empresa Tiramisú Sociedad Anónima. Fíjense ustedes, vamos a estudiar cada uno de los componentes dentro de lo que es el cliente Tiramisú S.A. Ya tenemos el ranking de peligrosidad nosotros construido y sabemos que la falla más peligrosa es la que se ha detectado en el área de almacén dentro de lo que es el circuito de recepción de mercaderías provenientes de proveedores en cuenta corriente y hemos identificado que ese circuito afecta a las operaciones del proceso de compras en cuenta corriente a proveedores. Eso para nosotros es justamente lo que tenemos graficado en este modelo dentro del objeto de control y en función de ese objeto de control, recuerden que hemos completado cada uno de estos globitos que componen ese sistema. Ahora, con esa información vamos a aplicar modelo COSO y vamos a empezar. El modelo COSO, como ya les dije previamente, el modelo COSO 1, eso es importante, estamos estudiando solo COSO 1. Ese modelo COSO 1 se va a estudiar desde lo general, desde la base, hacia lo particular, ¿sí? ¿Qué supone el método deductivo? Es decir, voy a mirar cómo se comporta el todo, la base de la organización, que es el ambiente de control, y en función de cómo se comporta ese ambiente de control, voy a poder deducir cómo se comportan las operaciones en los objetivos que cada una de ellas tiene, ¿sí? Voy a ver si son eficaces, si son eficientes, si se cumplen las normas y si su reflejo en el sistema de información financiera es o no confiable. Eso está explicado acá. Fíjense que hay un triángulo. Yo les dije que el modelo COSO 1 también se representa gráficamente en una pirámide 3D. ¿Por qué? Porque la iconografía del triángulo está representando a la organización. Por eso se utiliza también una pirámide en algunos casos para el modelo COSO. Entonces, fíjense, en la base del triángulo que representa a la organización tenemos el ambiente del control y a medida que nos vamos concentrando más en las incorrecciones que hemos rankeado, vamos evaluando los otros componentes del modelo. Vamos a empezar con el ambiente de control.
Fíjense que el ambiente de control les dice que está mostrando cómo es la cultura del cumplimiento de control en ese ente, con qué valores se rige, cuál es el ejemplo que proyectan los niveles superiores de la organización hacia los niveles inferiores. Estamos hablando si la conducta de los gerentes, de los jefes, de los propietarios de la empresa es una imagen correcta, disciplinada, de observancia de las normas, del cumplimiento de las obligaciones, del cumplimiento de los deberes, del respeto por el puesto de servicio que cada uno ocupa, y si se valora a aquellas personas que sí cumplen con ese desempeño dedicado, comprometido, responsable, y se los promueve por su mérito dentro de la empresa, y a la vez, ¿qué pasa con aquellas personas que transgreden las normas, que no cumplen su deber, que no observan su responsabilidad? Si hay un premio para los buenos empleados y los buenos gerentes y los buenos directivos, y hay un castigo para aquellos que no lo son, ¿sí? Esto que se llama ambiente de control y que es bastante simbólico, si se quiere, o abstracto, uno tiene que conocer a la empresa para poder percibir cuál es su ambiente de control, es nada más y nada menos lo que está definiendo la base de esa organización, que puede ser sólida, puede ser una base muy fuerte, puede ser cimientos bien construidos, o puede tratarse de una edificación sobre un banco de arena que obviamente en cualquier momento va a eclosionar y se va a derrumbar. Por eso el ambiente de control es tan importante. En Tiramisú, y según el relevamiento que hizo el contador público, ¿qué pasó con el ambiente de control? Él observó que existe una estructura organizativa. ¿Qué significa esto, que existe una estructura organizativa? Que está claramente identificada cada área con su respectivo responsable o jefe o gerente y el personal que le depende. Y está claramente identificadas las normas que esas áreas deben cumplir con su desempeño y en las operaciones en las que participan, ¿sí? Acuérdense ustedes que la gerencia general era la encargada de monitorear, a través del uso de un tablero de gestión a cada una de las gerencias operativas. A su vez, esas gerencias operativas estaban haciendo la supervisión del personal que les dependía, y en el caso de la gerencia de administración, que tenía tantas funciones, también tenía que ejercer la supervisión sobre el jefe del almacén en donde se ha identificado la incorrección de mayor gravedad. Bien. Al existir esta estructura con sus normas internas en la empresa, en líneas generales, en líneas generales, el contador ha observado que hay apego a las buenas prácticas y a las reglas para una sana administración. ¿Por qué? Porque recuerden que este contador dijo que fuera de las incorrecciones que había observado en el sector de almacén, no había encontrado incorrecciones de significación en el resto de las áreas y en el resto de los procesos que había relevado para conocer y evaluar al cliente. Otra cuestión que define el ambiente de control es que, aun siendo una pyme familiar, hay puestos jerárquicos ocupados por personas que no forman parte de esa familia.
Eso significa que hay un desempeño objetivo, que hay un desempeño que no está condicionado por el lazo familiar, y eso habla de la aspiración que tiene esta empresa pyme a que las cosas se hagan como se deben hacer, independientemente de que hay gerentes familia, como por ejemplo el gerente de compras, formando parte de esa organización. Lo mismo pasa con el gerente de las ventas. Pero al existir gerentes que no son miembros de la familia, por ejemplo, el gerente general, el gerente de administración, el gerente el jefe del almacén, eso permite a que se les pueda plantear a los gerentes que sí son familia aquellas cuestiones que no estarían haciendo que la empresa opere con eficacia y con eficiencia, ¿sí? Otro elemento del que nos define el ambiente de control de Tiramisú es que cuenta con un sistema de información y que a través de ese sistema de información se han podido identificar contable y fiscalmente las operaciones en función de su cronología, y eso ha permitido que se pueda hacer un cotejo con los sensores documentales y registrales, tanto físicos como digitales. Es decir, que existe un contrarrollo, y ese contrarrollo sí ha permitido hacer un análisis del rollo que son las operaciones. Después le dice que el gerente general evalúa periódicamente los indicadores y ha podido detectar las incorrecciones. ¿Se ha demorado 4 meses? Sí, pero lo ha podido identificar, y por ese motivo ha decidido convocar a un contador externo para hacerle el encargo de la auditoría. ¿Puede ser discutible la gestión del gerente general? Obviamente que sí, puede ser discutible, puede ser reprochable, pero este gerente general sí ha monitoreado, sí ha detectado las incorrecciones y ha actuado en efecto. Entonces, tiene la intención de poder solucionar la incorrección, que eso también habla de un buen ambiente de control. ¿Que es mejorable? Por supuesto, pero no es que no existe nada. Sí existe, sí funciona, con falencias, pero funciona. Fíjense ustedes que también le dice, le habla bien del ambiente de control, lo que ya dijimos, que el contador no había encontrado mayores incorrecciones fuera del circuito de recepción de mercadería en el sector almacén, después de haber relevado todas las áreas y procesos que componen esa empresa. Eso habla justamente de que el ambiente de control sí tiene cultura de cumplimiento de control y sí funcionan los mecanismos detectivos y correctivos. ¿Con demora? Sí, con demora, pero funciona. Y fíjense que la organización esta sí estimula el crecimiento de sus recursos humanos. ¿Por qué? Porque fíjense que de hecho el jefe del almacén era un antiguo empleado de ese sector. Es decir, que al momento de promoverlo se debe haber evaluado cuál fue el desempeño de este jefe de almacén como empleado de ese sector, y se decidió darle un voto de confianza nombrándolo jefe. Lamentablemente, después, ¿qué pasó? Este jefe abusó de su puesto gerencial, y ¿qué es lo que hizo? Instó a que se incumplan las normas internas que él debía observar como principal responsable de esa área. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en función del análisis que hemos hecho en líneas generales, podemos decir que el resultado de la evaluación con respecto al ambiente de control
de Tiramisú S.A. arrojó un resultado satisfactorio. Si esta es la conclusión del análisis del primer peldaño del ambiente de control en el control interno administrativo operante, es decir, recapitulo, si el resultado del estudio del ambiente de control del ente ha sido satisfactorio, entonces voy a seguir analizando hacia arriba. Si yo veo que el resultado del relevamiento, del conocimiento y de la evaluación del ambiente de control es insatisfactoria o es poco satisfactoria o es perdón, no me sale la palabra, es incorrecta en su totalidad, es significativamente incorrecta, entonces, ¿para qué voy a seguir estudiando hacia arriba? Ya tengo una alta probabilidad de que ese ente no es auditable, porque si falla el ambiente de control, todos los otros peldaños que están edificados sobre este cimiento van a estar viciados. Eso se lo quiero decir, ¿sí? Si acá, por ejemplo, el contador hubiera encontrado muchísimas más incorrecciones y todas de muchísima gravedad, está hablando de que este ambiente de control no tiene apego a las reglas de la sana administración, no tiene cultura de cumplimiento de control. Entonces, si yo estoy viendo eso, ya sé que todo lo que viene edificado sobre este ambiente de control está peligrando de derrumbarse. Por lo tanto, esta entidad no sería auditable. Yo como contador público no le puedo ofrecer a este cliente un servicio de auditoría interna contable, pero sí le puedo ofrecer otro servicio que contribuya a que se fortalezca el ambiente de control. Lo vamos a ver más adelante a eso, pero sí debo decirles por qué, si el resultado de la evaluación del ambiente de control es poco satisfactoria o insatisfactoria, ya me está marcando una tendencia de que ese cliente no va a ser auditable, ¿sí? Pasemos a la evaluación de los riesgos. En la evaluación de los riesgos dice que hay que mirar la misión del ente, la visión hacia dónde quiere llegar y los objetivos de la alta dirección o de los propietarios, que tienen que mostrarnos las metas que ese ente quiere cumplir, y en función de ello tenemos que compararlo con las fallas y desvíos que nosotros hemos detectado y que en función de su peligrosidad están alejando a ese ente del logro de sus objetivos, de sus metas, de su misión y de su visión. Y tenemos que ver si en esta situación en la que se encuentra el cliente, este control interno tiene mecanismos detectivos y correctivos propios para poder actuar ante las incorrecciones. Y que esa actuación sea espontánea, automática, que a medida que se van presentando las incorrecciones, el control interno actúe por motus propio. Vamos a ver entonces, vamos a ver qué ha pasado en esta empresa, ¿sí? En esta empresa, ¿qué es lo que ha pasado? En esta empresa, fíjense que según el relevamiento efectuado por el contador público, siempre, y obviamente el relevamiento que tiene que estar debidamente documentado en sus papeles de trabajo, ¿qué es lo que observó?
esta empresa sí posee orientación a los resultados. ¿Por qué decimos eso? Porque en cuanto esta gerencia general vio que había caído la rentabilidad, que había crecido la morosidad, que habían crecido los costos de reposición, tomó cartas en el asunto. ¿Demoró 4 meses? Sí, pero apenas vio eso, ha decidido convocar a un contador público externo para encargarle una auditoría interna, ¿sí? En cuanto vio que se estaban afectando los objetivos de rentabilidad en su monitoreo con el tablero de control de gestión, decidió convocar a un contador para encargarle la auditoría interna. Fíjense, también se han podido evaluar los riesgos de la empresa gracias a que existe la separación de tareas y funciones en distintas áreas. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que en Tiramisú se ha podido saber que estaban pasando estas cosas gracias a que el gerente de ventas empezó a decirle al gerente general que los clientes se estaban quejando de la calidad. ¿Sí? Después le dijo, no estoy pudiendo cumplir mi meta de ventas porque los clientes dicen que no van a comprar, que no van a pagar lo que nos deben, porque la calidad de los productos es pésima. Entonces, ese ha sido el primer alerta al gerente general. Después el gerente de administración le confirma que los costos de reposición de las mercaderías habían crecido por su elemento precio. No es que se compró más, sino que había subido el precio de la mercadería que se había comprado a los proveedores para la reventa a los clientes, y que además de eso había crecido el índice de morosidad, ¿sí? Entonces, esa separación de tareas y de funciones entre las distintas áreas le ha permitido al gerente general conocer lo que estaba pasando, ¿sí? Si no hubieran existido estos cotejos cruzados entre las distintas áreas, ese gerente general habría tenido mayor probabilidad de no enterarse lo que estaba pasando ni siquiera a los 4 meses. Capaz que no se enteraba nunca hasta que vea que estaban con pérdidas recurrentes en la empresa sin saber lo que estaba pasando. Entonces, fíjense ustedes la importancia de la estructura organizativa en la evaluación de los riesgos, y que la persona que hace el monitoreo de cómo funciona cada área dentro de esa estructura organizativa tenga la capacidad de identificar si se están cumpliendo o no las metas, la misión y la visión en función de su contraposición con las fallas y desvíos que las están alejando de ese cumplimiento. Eso se llama peligrosidad. Cuando se está alejando la organización del cumplimiento de su misión, visión y objetivos, hay incorrecciones que por su peligrosidad la están alejando, ¿sí? Entonces, en función de lo que acabamos de conversar, la evaluación del contador respecto de la evaluación de los riesgos, valga la redundancia, ha sido parcialmente satisfactorio. No ha sido satisfactorio del todo. ¿Por qué? Porque se ha demorado 4 meses, porque no están funcionando de todo bien los controles internos, porque fíjense que el jefe de almacén después ha podido hacer incumplir las normas del control interno durante 4 meses, y recién por los problemas que se presentaron en la gerencia de venta y en la gerencia de administración, recién se pudo tomar conocimiento de lo que estaba pasando. O sea que no podemos decir que es satisfactorio la evaluación de los riesgos, no, porque el gerente general estaba estudiando mensualmente los indicadores. ¿Y cuánto demoró en darse cuenta de lo que estaba pasando? 4 meses. Entonces, ¿cómo va a ser? Parcialmente
satisfactorio, ¿sí? Volvemos al cubo del modelo COSO. Si esto ha sido satisfactorio y esto es parcialmente satisfactorio, estoy en condiciones de avanzar al siguiente peldaño, que son las actividades de control. Vamos a ver qué pasó ahí. En las actividades de control, ya dijimos que acá evaluación de riesgo, resultado parcialmente satisfactorio. En las actividades de control, ¿qué es lo que tengo que ver? Que en cada área que compone la estructura organizativa del ente, se noten las buenas prácticas, haya una unidad de mando y de control del nivel jerárquico con respecto a los niveles inferiores de la organización. Es decir, que por ejemplo el gerente general tenga esa labor de monitorear a todas las áreas y de poder advertir que están cometiéndose incorrecciones, y a su vez cada jefe de cada área tiene que supervisar a los niveles medios que le dependan. El ejemplo del gerente de administración, que debía controlar lo que estaba haciendo el jefe de almacén, y a su vez a los niveles más bajos u operativos. Cada gerente tiene que controlar a los asalariados que le dependen. Y que cada operación tenga un control clave en la secuencia del proceso y del circuito. Y que esos controles claves, que son los rollos, se reflejen en los contrarrollos, que son los sensores donde se puedan observar los rastros del control. Y que existan controles físicos periódicos. Por ejemplo, los controles físicos periódicos por excelencia son: en la jefatura de almacén, recuento físico periódico de mercadería; en el área de tesorería, recuento físico de dinero en efectivo y de valores de manera periódica. Esos son los controles físicos periódicos. Vamos a ver con relación a las actividades de control qué le pasó a Tiramisú. Según el relevamiento efectuado por el contador público, ¿qué pasó? Vio que si bien existían buenas prácticas de administración, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Por decisión unilateral del jefe de almacén, se dejó de controlar el circuito de recepción de mercaderías con respecto a los proveedores alfa y beta. ¿Cómo sabe eso? Sabe eso porque cuando fue a controlar los remitos de compra a los proveedores alfa y beta, advirtió que ninguno de ellos tenía rastro de haber sido controlado al momento del ingreso de esa mercadería al almacén. Los remitos de los proveedores estaban solamente con los datos que había confeccionado el proveedor, su remito, pero no había ninguna firma, ningún sello de conformidad, ninguna fecha, ninguna orden, de dije fecha, dije firma, dije sello, y ninguna hora del control que habían hecho en el área de almacén el personal que recibió esa mercadería. Eso me está dando un rastro de que no se controló la recepción de la mercadería enviada por los proveedores alfa y beta. No se controló, no se hizo ese circuito de recepción como se debía hacer. ¿Y quién ha dispuesto eso? El propio jefe
del almacén, que es el grupo de control del sector almacén. Pero, ¿qué pasó? Porque este jefe de almacén pudo hacer pudo tener esta conducta incorrecta durante 4 meses, porque el gerente de administración, que es su responsable jerárquico en la estructura administrativa de Tiramisú, no tenía control cruzado. ¿Cuál hubiera sido el control cruzado que debería tener? Exigirle al jefe de almacén que le envíe los remitos de los proveedores con la constancia de conformidad en la recepción de la mercadería. Como eso no se cumple en Tiramisú S.A., no hay un control cruzado como debería existir entre el sector almacén y el gerente de administración. ¿Qué es lo que ha pasado? Durante 4 meses no se controló la recepción de mercaderías provenientes de Alfa y de Beta. Y fíjense que este control interno administrativo operante sí posee condiciones para hacer ese control, pero no lo hizo. Esto significa que sí tiene potencial de mejora, haciendo cambios en el funcionamiento del sector almacén y en el funcionamiento de la gerencia de administración. Por todas estas cuestiones, la evaluación del contador respecto de las actividades de control dentro de lo que es Tiramisú S.A. arrojó resultados poco satisfactorios. Es decir, señores, en este peldaño se enciende un foco rojo. No va a ocupar todo el peldaño, porque el problema está circunscripto al sector almacén y afecta a la gerencia de administración, pero hay condiciones para mejorar. Entonces, ¿se va a prender un foco rojo? Sí, se va a prender un foco rojo, pero no es que va a cubrir a todo el peldaño, sino que va a afectar a esa área de almacén y a ese circuito que es recepción de mercaderías provenientes de proveedores en cuenta corriente, y van a necesitar hacerse cambios entre la relación de gerente de administración con jefatura de almacén. Entonces decimos que es poco satisfactorio, que es diferente a decir que es insatisfactorio. Acá es poco satisfactorio. ¿Sí? Bien, pasamos entonces, después del foco rojo en las actividades de control, a la información y comunicación. Recuerden que les dije que acá tenemos como uno de los ladrillos de este peldaño, ¿a quién? Al subsistema de información contable. Y del otro lado, ¿qué tenemos? El subsistema de información extra contable. ¿Qué pasó acá? En Tiramisú S.A. y según el relevamiento que hizo el contador público, dentro de lo que corresponde al peldaño de información y comunicación del modelo COSO, se detectó lo siguiente: que la gerencia de administración, cómo contabiliza y cómo refleja fiscalmente las compras en cuenta corriente, teniendo a la vista pura y exclusivamente la factura de compra al proveedor. Y esta situación es la que está haciendo que la información contable y fiscal de las compras en cuenta corriente de Tiramisú S.A. sea incompleta. ¿Por qué?
porque el sector almacén priva de información a la gerencia de administración. ¿Por qué la priva de información? Porque no le manda los remitos que enviaron los proveedores junto con la mercadería que se ha recibido en el almacén. Entonces, fíjense que no se puede controlar si existe coincidencia entre la mercadería recibida y la mercadería facturada. No se puede controlar si la mercadería entregada corresponde con la mercadería facturada. Por eso, esta empresa necesita cotejar los remitos de los proveedores que deben ser debidamente controlados en la recepción del almacén con la factura. Y ese control lo tiene que hacer antes de registrar contable y fiscalmente las compras a los proveedores. Si no lo hace, pasa lo que ha pasado en Tiramisú. Durante 4 meses estuvo sin controlarse la recepción de las mercaderías de los proveedores mayoritarios alfa y beta, y se estaba registrando contablemente la compra, se estaba registrando contablemente el IVA crédito fiscal, se estaba registrando contablemente el saldo del pasivo comercial y no se tenía certeza alguna de la calidad de la mercadería que ingresó a la empresa ni de la cantidad. Entonces, ¿cómo puede ser que haya pasado esto? Bueno, por lo que acabamos de ver, que el sector almacén lo priva de información a su jefatura inmediata superior, que es la gerencia de administración. Y eso se debe revertir cuanto antes. Ahí yo les marco cómo se puede hacer. Les estoy marcando inclusive qué es lo que ese contador tiene que ir anotando en sus papeles de trabajo, que van a ser luego las recomendaciones o propuestas superadoras que le va a hacer al cliente. Por lo tanto, la evaluación del contador sobre el componente de información y comunicación del modelo COSO arroja un resultado poco satisfactorio. ¿Por qué? Porque la información contable y extracontable fiscal es incompleta. ¿Por qué? Porque no se ha controlado que lo que ingresó a la empresa en mercadería tenga correlato con lo que se contabilizó y con lo que se reconoció fiscalmente. Por lo tanto, señores, en este peldaño de información y comunicación se prende un foco rojo. Ya tenía un foco rojo acá en actividades de control, se prende un foco rojo acá en el subsistema de información contable y en el subsistema de información extracontable, que es el fiscal. ¿Sí? Se prenden los focos rojos, no es que tiñe todo el peldaño, porque no es que está toda la contabilidad incompleta de las compras, de las ventas, de los pagos y de los cobros, pero sí hay un foco rojo con respecto al registro contable de las compras en cuenta corriente de alfa y de beta, y en el reconocimiento fiscal del IVA crédito fiscal a los proveedores alfa y beta. Vamos ahora al último peldaño, que es el monitoreo y la supervisión. En el monitoreo y la supervisión, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que se evalúe continuamente y periódicamente la gestión desde los niveles superiores hacia los niveles inferiores, por estructura. El gerente general debe evaluar periódicamente a los gerentes que le dependen. Los gerentes que le dependen deben evaluar periódicamente a las gerencias operativas,
que son los niveles medios de mando. Las gerencias operativas deben evaluar periódicamente a las jefaturas de sectores, que también son niveles medios de mando, y cada uno de ellos tiene que supervisar a el personal que le depende dentro del área, ¿sí? Bien, en función de esa evaluación continua de la gestión, tienen que hacerse ajustes en las normas internas, en las políticas y en las estrategias. ¿Por qué? Porque yo nunca debo perder la orientación a los resultados que quiero conseguir. ¿Por qué? Porque eso me está marcando la dirección correcta o incorrecta hacia el logro de la misión, de la visión y de los objetivos del ente. Y los decisores del nivel alto son los que van a monitorear, ¿sí? Y los que son, a medida que vamos descendiendo en la estructura jerárquica del ente, la labor de supervisión es la que cada jefe, cada gerente ejerce con relación al personal que le depende. Monitorean los niveles superiores, supervisan los niveles inferiores de mando, ¿sí? ¿Qué pasó en Tiramisú? En Tiramisú, según el relevamiento efectuado por el contador público respecto del componente monitoreo y supervisión, arrojó los siguientes resultados. Primero, el jefe de almacén, que era grupo de control del área almacén, ha dispuesto incumplir normas internas de control en su área. Gravísimo. El gerente de administración encargado de supervisar al jefe del almacén, porque es el nivel inferior y el gerente de administración es el superior jerárquico, no advirtió esta situación por motus propio, no lo advirtió. ¿Por qué se llega a esta información de lo que estaba pasando en el sector almacén? Porque el gerente de ventas comienza a decir que la queja de los clientes era permanente y que lo habían amenazado de que no le iban a comprar más y de que no iban a pagar la deuda que tenían con la empresa. Y después el gerente de administración observa en su área el crecimiento de la morosidad de los clientes, pero él jamás, como superior jerárquico del área almacén, había advertido que el jefe de almacén estaba incumpliendo las normas internas que eran obligatorias en su sector. ¿Qué pasó con el gerente general, que era el encargado del monitoreo tanto del jefe de almacén como del gerente administrativo? Se dio cuenta de la situación 4 meses después, cuando las incorrecciones que venían ocasionadas desde el área de almacén comenzaron a causar sus efectos nocivos en la merma de la rentabilidad, el crecimiento de los costos de reposición y el incremento de la morosidad en las cobranzas a los clientes. Recién ahí él se dio cuenta de lo que estaba pasando. En función de los aspectos señalados, la evaluación del contador sobre el componente monitoreo y supervisión dentro del circuito de recepción de las compras en Tiramisú, que afectaron a áreas como gerencia de ventas, a áreas como la propia gerencia de administración, resultó poco satisfactorio. Falló tanto la supervisión como el monitoreo. Por lo tanto, señores, en el último peldaño del cubo, en uno de los ladrillitos,
también se va a prender un foco rojo que indica que el monitoreo y la supervisión ha fallado primeramente en el sector almacén, pero también produjo efectos en la gerencia de administración y en la gerencia general porque se afectaron diversas áreas de la empresa que estaban involucradas junto con el jefe de almacén en el proceso de compras en cuenta corriente a los proveedores y obviamente si se compró mal, también se vende mal y por eso es que terminó afectando y arrastrando a la gerencia de ventas. Eso sería hasta el momento el informe COSO desde el enfoque teórico que hemos hecho el día de hoy y a su vez lo hemos aplicado en su fase técnica práctica en el caso del laboratorio Tiramisú SA. Nuevamente les reitero que si quedasen dudas o inquietudes sobre esto, las deben plantear en el foro de aspectos teóricos que ustedes tienen disponible en el aula virtual de Auditoría 1. Hasta aquí, mis estimados estudiantes, la tercera clase teórica. Espero que les haya resultado útil, que les haya clarificado las inquietudes que han tenido luego del estudio del material teórico y estaremos viéndonos, Dios mediante, por este medio la semana que viene. Hasta luego.